Tres. Colabora y vencerás, el primer podcast en español en el que entrevistamos a responsables de alianzas del ecosistema digital. Soy Marcelo Núñez y en el episodio de hoy tenemos a Max Rivera, líder en partnerships y estrategia de go-to-market, angel investor en más de 20 startups, en muchas de ellas enfocadas en inteligencia artificial, y antiguo Global Agency Partnerships de Snapchat. Vaya orgullo tenerte hoy con nosotros, Max. Bienvenido. ¿Qué tal estás? Gracias, Marcelo. No, el orgullo es mío, así que muchas gracias. Nada, es un honor, la verdad, tener a un líder como tú en el podcast, así que pienso exprimirlo al máximo. Buenísimo. Vamos a empezar, si te parece, con un poco, para saber sobre ti. Cuéntanos un poco tu trayectoria profesional y quién es Max. Sí, te cuento. Mira, soy originalmente de Honduras, hondureño, nacido y crecido en Honduras, y me mudé a Estados Unidos hace 16 años a perseguir aquí una carrera, una vida, y poco a poco he ido construyendo esa trayectoria. De un mundo, desde tu punto de vista profesionalmente hablando, desde el punto de vista de esa perspectiva. Lo que a mí me apasionaba siempre son tres cosas en general. Una es el mundo creativo y las industrias creativas. Me encanta el arte, me encanta la música, me encanta el diseño, pero no tengo una capacidad completa como para ser yo el artista o estar como que en este rubro. Luego también me encanta la tecnología. Siempre he sido un gran nerd y un gran geek en cuestiones de tecnología. Pero de nuevo, tampoco no tengo tal vez la capacidad o el interés para ser 100% un ingeniero detrás de una computadora todo el día. Y en verdad lo que a mí me apasiona también mucho y se me viene muy natural es el negocio. Es algo natural para mí. Soy alguien muy social, extrovertido, me encanta estar rodeado de personas. Y encontré que la carrera perfecta para esa combinación de esas tres cosas era la publicidad. Y es lo que eventualmente me llevó aquí a Nueva York, donde podía tener yo la combinación de esas tres cosas, ¿no? Obviamente es una industria creativa, con todo lo que el mundo digital es definitivamente una industria llena de tecnología, transformada por la tecnología. Muchas de las big tech companies tienen negocios de publicidad o exclusivamente son de ahí donde vienen sus ingresos. Y luego, obviamente, el objetivo siempre es impulsar el negocio. Así que empecé aquí en la carrera en las agencias de publicidad aquí en Nueva York. Eventualmente me llevó eso a entrar en Snap en una etapa temprana de la compañía, cuando era apenas pequeña y estaba lanzando su negocio de publicidad. Y ahí un poco empieza la trayectoria. Qué bueno. Combinación de creatividad, tech, negocio, Snapchat, puf, es como perfecto, ¿no? Yo como anécdota. Exactamente. Como anécdota curiosa contaré que yo fui partner de Snapchat por aquel 2015 más o menos, porque éramos un partner de, bueno, todas las social media networks, era Meta, TikTok, bueno, TikTok por aquel entonces no, pero Snapchat, Pinterest y, bueno, con vosotros hacíamos muchas cosas, yo sobre todo en el mercado español. Y Fantástico, qué bien. una ¿Con qué pequeña. compañía era esto? ¿O era individualmente o cómo? No, era una empresa que por aquel entonces se llamaba Make Me Rich, que fue comprada por Pirion, empresa Nasdaq, y cambió varias veces de nombre. El último nombre que Ya, tuvo creo que era Paragon, pero bueno, por aquel entonces era Make Me Rich. ya. Pero mira que sí la conozco como Make Me Rich. Sí, sí. Es que Sí, la marca marcó, la verdad. Fue una experiencia muy chula. qué bien. Qué guay, pues bueno, y eso un poco cómo es, quién es Max y cómo ha llegado a este mundo. Para adentrarnos un poco más en el mundo de los partnerships, ¿cómo ha sido la incursión del mundo de los negocios al mundo de los partnerships? Sí, totalmente. Mira, curiosamente, cuando entré en Snap, entré en un rol o en un proyecto, por decirlo así, muy pequeño, muy específico. Como te comentaba, era una etapa donde la compañía estaba apenas en crecimiento, una etapa como muy tempranera dentro de la compañía, en el cual tenían un reto de cómo monetizar y generar ingresos de mercados en los cuales se usaba la aplicación, pero aún no Snap alcanzaba para poner oficinas en todos los países del mundo, ¿no? Mm. Y incluso a esta etapa, obviamente, no se puede cubrir todo el mundo directamente con oficinas. Entonces, el proyecto en el que tomé, para el que me contrataron, era para descifrar cómo monetizar estas regiones sin establecer presencia local. Y dicho y hecho, la manera de hacerlo es a través de partnerships. Así que era un rol un poco como de estrategia, estrategia internacional, expansión internacional, y tomamos la avenida de hacerlo a través de partnerships y de outsourcing y de trabajar con compañías locales
en alianzas para que puedan impulsar el negocio de Snap en todo el mundo. Eventualmente fue el caso. Empezamos con Latinoamérica, que obviamente es de donde vengo yo, y luego ese modelo de expansión a través de partners se convirtió el modelo estándar para la compañía, por la cual se hace expansión internacional, y estas partnerships se han establecido en todos los países del mundo a este punto ya. Qué bueno. Tiene sentido, o sea, es bajo riesgo, el partner gana porque gana la marca de Snap detrás. Snap gana porque diversifica riesgos, bueno, diversifica, baja riesgo totalmente y pone fuerza de venta local, que ya tiene los contactos. 100%. Tiene todo el sentido. Yo en ese sentido lo Exactamente. llamamos como una extensión de esos equipos de social networks en mercados europeos, porque era todavía 2012-2015 era bastante incipiente toda la parte de publicidad digital en Europa. Mm, Claro, claro. Pero sí, justamente así fue que llegué al mundo de partnerships, ¿no? qué bueno. Y partnerships específicamente es que generan negocio, o sea que definitivamente atado a ventas o a estrategia de venta, pero a través de partnerships en vez de venta directa. ¿Y también había equipos de partnerships con soluciones tecnológicas o era sobre todo la parte de partnerships con agencias, consultores y fuerza de venta en general? Sí, es una mezcla un poco de todo y obviamente a medida que la tecnología se está volviendo obviamente el centro del mundo y obviamente el centro de cualquier negocio, muchos de estos partners consultores que son tradicionalmente quizás más un servicio de personal, ¿no? De persona a persona, Mm. eh, equipan a esos equipos, a ese personal con tecnología. Así que más y más, o los partners tradicionales que teníamos empezaron a tener más tecnología, o buscamos partners que son de tecnología desde el inicio y que tenían como que más ese enfoque. Así que una mezcla un poco de todo. Ujú. Pero en general, obviamente, tecnología estaba en el centro de todo, entonces con muchos hicimos integraciones tecnológicas para que nuestros sistemas hablaran y el proceso fuera más eficiente. Bueno. Y bajo tu punto de vista, ¿cómo debería ser un buen responsable de alianzas y de partnerships? ¿Qué características tiene que tener esa persona? Sí, buenísima pregunta, ¿no? Es muy bueno pensarlo porque que sí, partnerships tiende a ser algo a veces muy genérico, ¿no? Mm, Y a veces pues vale la pena como hacer una pausa y pensar específicamente qué significa esto de partnerships. A mí se me viene a mente tal vez dos o tres cosas generales que yo daría como recomendación. Voy a empezar quizás con la primera siendo un poco más polémica o como más de atención es alguien en partnerships tiene que saber decir que no y saber decir que no mucho. ya. Eh, y es algo que, especialmente trabajando en compañías grandes como Snap y demás, hay muchas oportunidades, ¿no? Y estoy seguro que muchas de las personas en la audiencia trabajan en compañías increíbles, ¿no? Con mucho por delante, muchas ideas, muchas oportunidades de hacer alianzas con muchos. Y eventualmente llega un punto que tu compañía no es suficientemente grande, ninguna compañía, para Mm. poder decir que sí a todo, ¿no? Y entonces es muy importante en partnerships poder decir que no a partnerships específicas, poder decir que no a proyectos con tus partners existentes y tener como que esa manera de poder ver los proyectos y poder priorizar dónde enfocarse. Entonces, eso como número uno. Número dos Perdona, es en verdad. un comentario sobre eso. Me gusta porque la naturaleza del panel manager es un poco como quiero colaborar, soy sociable, me quiero asociar con todo el mundo para llegar a lo más lejos posible. Pero eso que acabas de decir es clave. Oportunidades hay muchas, pero hay que afinar el tiro porque la priorización, los recursos son limitados a nivel integración, a nivel soporte, a nivel todo. Entonces, vale que abras el abanico para la prospección, pero luego tienes que afinar el tiro y a por quien apuestes tienes que ir a muerte, pero elige unos pocos y no cien unos por ciento partners infinitos. Me gusta mucho esa reflexión. Sí, no, 100%. Y creo que pues, en línea a eso también es en el punto en el que decís a los que escoges, ¿no? Y ir a por todo con ellos. Eh, es muy importante. Esa diferencia entre partnerships y ventas es que el partner en verdad está pensando en ambos. Entonces, en los cuales eventualmente decidís tener alianzas con esas compañías, en verdad tenés que convertirte en parte del equipo, ¿no? Forman un equipo juntos. Tenés que pensar en el beneficio de tus partners igual o más que pensar en el beneficio de tu propia compañía.
Mm. Y eso es independientemente de qué lado de la partnership estás, ¿no? Siempre las partnerships no son necesariamente de iguales partes, siempre quizás hay un partner más grande, un partner más pequeño, alguien que tiene más interés o tal vez un partner que está pagando por servicios o que tiene como que el beneficio comercial más grande. Independientemente de qué lado de la mesa estés, si querés ser un buen partner, tenés que pensar en el éxito de tu contraparte, ¿no? Del otro lado, porque Sobre todo, eventualmente eso es lo que va a llevar al éxito. exactamente, y sobre todo en la parte inicial, cuando todavía no hay tracción, yo creo que es más importante el dar que el esperar qué vas a recibir. Es dar, 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 dar para que la rueda empiece a rodar y cuando ya esté rodando, bueno, pues ya llegaron sus Sí, frutos. Primero hay que dar mucho. totalmente. Y desde tu punto de vista estratégico, ¿no? También es la manera de entender cómo hacer que la partnership sea exitosa es entender cómo el otro partner va a tener éxito. Mm. Es como obsesionarse con el éxito del otro partner. ¿Qué hay en esta partnership para el otro lado? De qué manera se benefician ellos, ¿no? ¿Qué Total. beneficio tienen? ¿Cuál es su objetivo con esta partnership? Y Mm. así encontrás a veces partnerships que te das cuenta, bueno, no es lo correcto, porque no puedo ayudarles yo en eso, o porque tal vez el incentivo no es el correcto, pero esa búsqueda de cuáles son los incentivos y cuál es el beneficio, desde un punto de vista estratégico, de nuevo, te ayuda también a escalar una partnership o llevarla en la dirección que quieras cuando empezás a entender, ok, cuáles son los incentivos con los que estamos jugando acá y cuáles son los beneficios, Mm. y eso te da como lo que obviamente en inglés llaman leverage, ¿no? Te da a entender como que dónde están las palancas a jalar y dónde, y por dónde ir, ¿no? Totalmente. Y bueno, es súper interesante toda esta reflexión. Creo que nos hemos desviado un poco, era de las características del buen partner manager. Una es el saber decir que no. Y decías, y la otra, Sí, la otra es esta, de poder reflexionar en entender qué beneficio tienen tus partners, vale, cómo les benefician ellos de esa partnership, ¿no? Esas dos características creo que son muy buenas, ¿no? Y no solo enfocarse en qué gana mi compañía de esta partnership y qué quiero sacar yo de esta partnership, ¿no? Que tal vez en la naturaleza es empezar por ahí. Yo empezaría cuando ya te decidas que esta es una alianza correcta, este es un proyecto en el cual vamos a apostarle, en obsesionarte con el beneficio que tiene tu partner y qué beneficio van a sacar ellos de esta partnership y ser completamente como obsesivo en ese sentido. qué bueno, me gusta. Muchas veces pregunto esa pregunta y muchas veces me salen con la respuesta del perfil comercial o de business development, que lo es, pero esta parte que estás haciendo énfasis es súper importante porque evidentemente al final tiene que generar revenue, que estamos para eso, para generar ingresos. Pero tienes que hacerlo de tal manera que el otro, la otra parte, también gane. De hecho, a mí me gusta, cuando hablo de partnership, me gusta hablar de win-win-win. Gano yo, gana Claro. mi partner y gana el cliente como resultado de esa colaboración exitosa entre ambas partes. Sí, 100%, y siendo como muy prescriptivo en el rol de un partner manager, ¿no? Porque usualmente también quizás hay una persona en ventas, o hay una persona que se encarga de atención al cliente, tal vez es el partner, ¿no? Pero entonces el rol del partner manager es que hacer que el partner gane, ¿no? En Correcto. esa ecuación del win-win-win, o sea, que las tres partes van a ganar seguro, pero si tu rol es de partner manager, tienes que encargarte del win del partner, no del win de tu compañía, no del win del cliente. Todavía puedes prestar atención a eso, ¿no? Y asegurarte que esas partes también estén ahí. Pero el partner manager debería ser obsesionado con el éxito del partner que están encargado a manejar, ¿no? Y pensar en cómo ellos van a generar ingresos. ¿Cómo genera el ingreso mi partner de esta alianza? Tener como que esa mentalidad creo que es muy importante y no solo pensar cómo genero ingresos para mi compañía, porque eventualmente si tu partner genera ingresos, ellos van a hacer todo lo posible también para que tu compañía genere ingresos y se convierte como en un ciclo, ¿no? Correcto, 100% de acuerdo. Gracias, Max. Pues vamos a por la siguiente pregunta que tenía aquí en mi chuleta, que es, ¿cuáles son las mayores oportunidades que se abren a la hora de implementar una estrategia de alianzas o de partnerships? Sí, también muy buena pregunta. Yo creo que se habla muy comúnmente, quizás, como ya te he dicho, de que las partnerships es lo que te permiten hacer que uno más uno sean tres. Es lo que en verdad te permite como que escalar funciones que quizás no lo puedas hacer todo por internamente, que no tengas todos los recursos para hacerlo con los que contás hoy en día. Es como poder hacer más con menos.
Esa es la manera en que pienso en las partnerships y ponía el ejemplo yo justamente de mi comienzo en Snap, ¿no? Como Snap no tenía la manera de dar servicio local a clientes en todas las partes del mundo, en mercados específicos. Y a través de partnerships es lo que logras hacer, ¿no? Logras amplificar tus recursos y lograr más con menos. Así que para mí eso es como lo esencial de las partnerships. Estoy de acuerdo en maximizar recursos. O sea, y además, cuando haces, por ejemplo, una acción conjunta con alguien es doble presupuesto, doble recursos, doble alcance y al final la suma de todo eso hace que el resultado sea exponencial y que haga que sea mucho más que si yo fuese por mi lado y tú fueses por tu lado. 100% de acuerdo. Sí, y luego hay otros factores también en ver, ¿no? Uno son entender también cuáles son las cosas que tu compañía o tu equipo tiene la capacidad de hacer o que tiene el know-how, que son buenos en hacerlo. Y hay Mm. ciertas cosas hay ciertas compañías que se especializan en ciertos rubros, en ciertos mercados, en ciertas capacidades técnicas, y es entender también cuáles son las fortalezas y debilidades de tu propia compañía, de tu propia organización, de tu propio equipo, ¿no? Y entender, estas cosas somos muy buenos, en estas otras áreas no somos tan buenos y quizás hayan expertos en el mundo que podamos tener alianzas para poder aprovecharnos de su conocimiento en ciertas de estas áreas. Así que eso es por un lado. Luego lo tocabas anteriormente también, ¿no? Es el tema de riesgo. El riesgo de apostar a desarrollar esas capacidades internamente, el tiempo que puede llevar eso, la inversión. Es un proceso mucho más lento si tratas de hacerlo internamente en ciertas áreas, en lo cual puedes acelerar una timeline, puedes acelerar un roadmap a través de hacerlo con partners, ¿no? Así que es también tener como que esa honestidad de saber en qué cosas sí sos muy bueno y puedes hacerlo internamente y qué cosas te beneficia más hacerlo con un tercero o con un partner y te puedas mover más rápido de esa manera. Me encanta. Me recuerda una frase que me dijo una vez un responsable de partnerships que era, ¿para qué invertir tiempo, dinero en recursos en hacer algo que ya existe, que además es mejor que tú, cuando tú tienes tu especialidad, tu core business, focalízate en lo que eres bueno y para todo lo demás, partnerships. Y me Totalmente. Qué guay. Y bueno, todo suena muy bonito, es como, venga, va, pues todos deberíamos hacer partnerships, pero luego la realidad es que no todos lo están haciendo o les cuesta. ¿Cuáles crees tú que son los principales inconvenientes o retos a la hora de ejecutar esa estrategia de partnerships? Sí, es curioso, ¿no? Tal vez esto sea un poco repetitivo de lo que hablábamos. Uno es poder decir que no, como decíamos anteriormente, porque justo en lo que decías ahora, el resto lo vamos a hacer con partnerships, lo cual indica que es mucho, ¿no? Es decir, me voy a enfocar a hacer una o dos cosas internamente muy bien y el resto, que puede ser muchas cosas, se convierte como un océano de posibilidades, ¿no? Y hay muchas compañías con las cuales te puedas tener alianzas en muchas áreas. Entonces, uno de los retos o los problemas que veo es compañías que no tienen ese enfoque, y de nuevo quizás un poco repetitivo a lo que decíamos anteriormente, de también en el mundo de partnerships saber en qué enfocarse y cómo encontrar esa manera de priorizar diferentes partners de diferentes áreas. Así que creo que eso es muy importante. Eh, de igual forma, a veces es decir que no a partnerships que has dicho que sí. Saber Es reclutar. tener relaciones muy buenas, tener partnerships tal vez de muchos años, relaciones personales. Creo que usualmente en el mundo de alianzas y de partnerships, si es una buena alianza de muchos años, empiezan a convertirse en como conexiones personales también, ¿no? Y amistades. Y es como también poder decirle que no a una partnership que ya está existiendo, ¿no? Que ya tenés en pie y que quizás no esté creciendo en la manera que ambos desean, quizás no esté yendo en la dirección, quizás hay un cambio de dirección en la compañía. Obviamente no todos somos CEOs de compañías, no todos podemos tomar la decisión final y si hay una decisión interna en tu compañía en la cual tenés que decirle que no a una partnership que has desarrollado por mucho tiempo, a veces cuesta mucho y he visto a muchas compañías cometer ese error de que siguen invirtiendo en partnerships o siguen manteniendo partnerships porque las tienen de mucho tiempo, en vez de decir que no eh, y seguir adelante, no buscar otras alternativas o cambiar de dirección. Muchos caen en esa trampa de nada más como quedarse con las relaciones que tienen
y no tomar el riesgo de empezar algo nuevo y acabar una acabar una relación existente, ¿no? Siempre cuesta trabajo, ¿eh? Como... Pero es verdad, hay que saber de decir que no y hay que saber frenar antes de que la bola te lleve a un sitio que no tiene sentido. Genial. Sí, totalmente. Pues las dos últimas, Max, ¿qué le dirías a esas empresas que todavía no han empezado a implementar estrategia de partnerships? ¿O qué le dirías a esas personas que pues están en ventas, en marketing, en producto y tal, y que se quieran meter en ese mundo de los partnerships? ¿Qué consejos les darías tanto a las empresas como a los perfiles que quieren empezar a meterse en ese mundillo? Sí, a las empresas diría yo es escoger las áreas, una o dos áreas, porque de nuevo, como decíamos, quizás puedan poner partnerships en todas o en muchas partes de sus compañías, ¿no? Yo escogería cuáles son una o dos primeras áreas que quisieran atacar a través de partnerships y empezar a crear como un modelo, es casi como un músculo también dentro de una organización de cómo ser buenos partners o cómo crear un buen programa de partners, cómo crear un buen sistema que da soporte a partners. Entonces, empezaría pequeño, ¿no? Enfocándome en las áreas de mayor prioridad que creen que partners sean el mejor fit para ayudar en esas áreas y empezar a crear ese músculo dentro de la compañía. En cuanto a individuos, creo que siempre hay oportunidad de tener esta mentalidad de partnerships, independientemente si tu título es partner manager o si estás dentro del equipo de partnerships, ¿no? Siempre hay una buena oportunidad, ya sea que estés en marketing y hay manera de hacer partnerships y alianzas con agencias, con proveedores. Y ese es más una mentalidad a veces que un departamento, ¿no? Es la mentalidad de cómo ser buen partner, ya sea que sos el que estás contratando una agencia, digamos, usando el ejemplo de marketing, ¿no? Solamente marketing es el que compra servicios de agencias y demás, pero es como cambiar el chip de yo no solo soy cliente y me dan servicio y en verdad yo soy partner, ¿no? Yo quiero tener una alianza, o quiero desarrollar proyectos en conjunto y es cambiar como que esa mentalidad un poco más, es lo que diría yo a cualquier individuo, ya sea que estés en marketing, en ventas, en recursos humanos, es empezar a cambiar cómo ves a tus stakeholders de hoy. Y cuáles tienen esa capacidad de ser más que unilaterales, ¿no? Cuáles pueden ser un poco más bilaterales en los cuales pueda haber una relación más profunda. Me gusta y yo creo que eso lo debería incluso impulsar el CEO, bueno, depende del tamaño de la empresa, pero para una startup, empresa pequeña, mediana, yo creo que el CEO es el que debería decir, señores, quiero que todo el mundo se ponga el sombrero de partnerships, porque podemos maximizar y optimizar recursos en todas las áreas de la empresa, desde producto, desde marketing, desde ventas, desde client service, desde todos los sitios. Y me gusta, es verdad, todo el mundo lo puede llegar a ser, pero yo creo que tiene que venir las indicaciones de arriba para que la gente se lo tome en serio. Sí, sí, de acuerdo. No, estoy de acuerdo. Como te digo, más de ese sentido de mentalidad, Mm. de que es cambiar la mentalidad que somos buenos partners, ya sea que seamos nosotros el cliente o no el cliente, ¿no? Porque a veces se piensa mucho de ese sentido de quién es el que compra y venta y en qué lado estoy yo. En Ya. cambio, partnerships es como más redondo, no solo se ve un lado del otro, ¿no? Mm. Genial. Pues Max, me ha encantado. No sé si te has quedado con ganas de decir alguna cosilla más o... Eh, Quizás lo único de pensamiento es claro, obviamente hablamos mucho del beneficio de partnerships, de todas las cosas buenas que tienen partnerships, eh, pero sí, obviamente también a veces tiene sus riesgos, tienen sus cosas, ¿no? O sea, tampoco es que una compañía se puede construir 100% a través de partnerships, ¿no? Creo que me gustaría hacer énfasis también a eso que ya hablábamos, de lo importante de también hacer cosas internas, desarrollar buenas capacidades internas que no requieran de partners, es importante también, pero partners son el complemento a eso. Así que quisiera como recalcar eso, que a pesar de que obviamente nos hemos enfocado en partnerships y es un podcast de partnerships, partnerships al final en cuenta es para complementar cosas que puedas tener internamente sin partners. Es muy bueno porque como yo estoy obsesionado con este tema y siempre hablo del tema, hay veces que tiendo a olvidar eso que acabas de decir que es crucial, porque si tú no tienes un producto core o un servicio core fuerte, potente y demás, es que no puedes complementarlo porque tú no vas a aportar valor. Entonces, sí, también Correcto. complementar, pero tú tienes que tener una fortaleza que te haga destacar. Entonces... 100%, no, muy bien dicho. Sí, sí, así es. No, es buena reflexión, ya te digo, como estoy siempre metido en mi mundo de partnership, muchas veces se me olvida, así que buen Sí, recordar. sí.
No, fantástico. No, no sé si tenés cualquier otra pregunta también. Obviamente hablamos también mucho en temas tal vez hipotéticos o filosóficos de partnerships, pero sé que tenemos un par de minutos más y si tenés cualquier otra pregunta como más específica o un poco más de mi trayectoria, de mis experiencias, también encantado de compartir para cerrarlo Hombre, así. la parte de Snap me parece muy interesante porque vi en tu LinkedIn que pasaste por tres roles diferentes. No sé si, aunque sea rápido, de cómo saltaste de uno a otro, qué diferencia de partnerships había en cada uno de ellos, aunque sea así para un repasito rápido. Claro, claro, y casi que accidentalmente, como te comentaba, yo entré en Snap en un mundo de partnerships. No es que yo decidí por mi carrera que quería ir por ahí y empecé a buscar trabajos en partnerships, sino que se dio de que el proyecto en el que trabajaba, la mejor manera de hacerlo era a través de partnerships. Y al final de casi 9 años en Snap, mi trayectoria entera dentro de la compañía se terminó siendo completamente 100% en partnerships y en partnerships que generan ingresos específicamente. Snap tiene muchos otros departamentos de partnerships que se encargan de otras cosas, pero específicamente mi enfoque fue en partnerships que generan ingresos. Mi trayectoria empezó con Latinoamérica, como lo comentaba, y cómo monetizar Latinoamérica a través de partnerships. Luego escalar ese modelo y aplicarlo en el resto del mundo. Cambié mi enfoque a la región de Europe, Middle East and Africa, EMEA, y me enfoqué en esa región y en desarrollar esa región a través de partners para Snap y crear de nuevo el modelo que se pudiera aplicar para el resto de la compañía en otras regiones como China y Asia y demás. Ese fue mi enfoque por los primeros 6 años. Y luego para completar como mi cadena y mi journey en Snap, me moví a un lado de partnerships que era 100% enfocado en los mercados principales de Snap. Así que complementé mi experiencia de mercados emergentes y mercados pequeños con partnerships en mercados core, en Tocando todo el mercados. mundo. Sí, es muy distinto, ¿no? Una escala muy distinta. El trabajo que hice yo de mercados internacionales es muy estratégico, es mercados que iban recién creciendo, lanzando, y luego por el otro lado eran mercados extremadamente maduros, con una escala y impacto muy, muy grande dentro de la compañía. Eh, pero la manera que pude moverme como que entre esos dos áreas es porque al final en cuentas los principios son los mismos. Esa filosofía de la cual hablamos hoy de partnerships, de cómo pensar en partnerships, ya sea que estás hablando de partnerships de $1 millón o de cientos de dólares o de 800 millones de dólares, que fue la partnership que manejé luego en mi carrera en Snap. Qué Al bestia. final el principio es un poco el mismo, ¿no? Esa filosofía de cómo pensar en que mi partner tenga éxito, de cómo escoger las áreas en donde usar partnerships, de cómo priorizar en qué áreas querés crecer una partnership. Todos esos principios al final son los mismos independientemente de la escala, el mercado. Así que tuve esa buena oportunidad de moverme dentro del mundo de partnerships dentro de Snap y tener ese tipo de impacto. Qué bueno ver todo el mundo, ver fases de maduración diferentes con diferentes complejidades, retos, competencia. Interesante. Exactamente, sí, sí. Pues la última ya de verdad, ya te libero. Sí, sí. Como Angel Investor, estás bueno, apoyando a muchas empresas. ¿Eres muy exigente con ellos o le recomiendas mucho, le das demasiado énfasis a la parte de partnerships o les deja un poco... Eh, no, no, definitivamente no, especialmente porque mis inversiones son pequeñas, creo que no tengo la oportunidad quizás de tener ese nivel de exigencia, pero definitivamente cuando escojo dónde invertir, creo que naturalmente me gustan compañías que usan mucho partnerships, ¿no? O que están usando partnerships de una manera muy interesante, así que quizás no es que les exija, pero sí naturalmente escojo invertir en cosas que obviamente entiendo y también a las cuales veo que les pueda ayudar, Mm, eh, que creo que puedo ayudar más cuando una compañía ya está abierta a partnerships o ya están haciendo partnerships y están pensando en cómo escalarlas. mm. Eh, ah, Me cuesta más cuando es una compañía que quizás no esté usando partnerships o no tenga una buena apertura para eso. Ya de entrada quizás no decido hacer una inversión en este tipo de compañía. Así que sí es un poco ese el tema. Y por cierto, también a pesar de que es una inversión, ¿no? También a veces lo veo como una partnership. No es, si yo estoy comprando acciones en una compañía, yo soy el inversionista,
pero en general yo lo veo como una partnership, ¿no? Es yo haciendo una partnership con el CEO, con los fundadores de esta compañía. Es que además puede ser una gran fuente de inspiración para ellos a nivel partnership, o sea que es con tu trayectoria. Yo lo cien tomaría por como ciento tal. Pues Así es. Max, muchas gracias, no te quito más tiempo. Te agradezco un montón que hayas estado este ratito con nosotros y seguimos en contacto. Si te puedo ayudar en cualquier cosa, cuenta conmigo. Un gusto, Marcelo, y muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por el esfuerzo y todo lo que haces para impulsar partnerships. Me encantan las conversaciones que has tenido y poder haber tenido esta oportunidad de hablar con vos. Ha sido un Igual. gusto. Muchas gracias, Max. Un abrazo. Bueno, hasta luego. Chao. Chao.